¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Estamos en esta ocasión muy especial, teniendo la presencia aquí del doctor Elizardo Begoña, de la Universidad de Santiago de Compostela. Mucho le tenemos que agradecer al doctor Begoña sus aportaciones científicas, su literatura, todo lo que ha hecho en favor del conocimiento del tema de la prevención de adicciones. Bienvenido a México, doctor, nos honra mucho que nos acompañe. Y la primera pregunta que le haría es, ¿a qué nos acompaña en México en esta ocasión? Bueno, pues vengo a un congreso internacional que organiza la Fundación Montefélix y me voy a centrar en dar una ponencia sobre aciertos y desaciertos en el tema de la prevención de drogas. Correcto. Aciertos y desaciertos. ¿Hay más aciertos, más desaciertos, doctor? Bueno, pues hay más desaciertos, sobre todo en países y culturas como la nuestra, ¿no? Como América Latina y el sur de Europa, porque básicamente la investigación y donde hay dinero para implantar programas es en algunos países del mundo anglosajón, con distinto nivel de implantación, pero en otros países cuesta un poco más y aparte todo se centra en el tratamiento y mucho menos en la prevención, cuando, por ejemplo, lo último que se está estudiando fuera son los estudios de coste-efectividad, porque invertir en prevención ahorra mucho dinero, pero claro, no lo ahorra en un año, lo ahorra al quinto, al décimo, al 20º año. Y desde una perspectiva más económica y política, los políticos en nuestros países quieren resultados más inmediatos y no tanto a medio y a largo plazo. Por eso hay que cambiar mucho los aspectos preventivos para tener buenos resultados. Y en países como México, por ejemplo, gran parte de los recursos se destinan al tema de control, de interdicción y los temas precisamente de reducción de la demanda se han enfocado muy bien al tratamiento y quizás muy poco a prevención. Sin duda un gran reto y hay muchos vacíos. Sin embargo, vemos a futuro, doctor, y hay noticias promisorias. Ahora tenemos toda una base de conocimientos muy importantes que usted y su grupo han ido sistematizando y que nos permiten hablar ya de una nueva generación de programas con bases científicas. Sí, pues un poco el futuro a nivel de países es tener planes nacionales sobre drogas, donde, por lo que acabo de escuchar en este congreso hoy mismo, pues bueno, parece que se va en esta vía. Eso es muy importante porque permite coordinar todas las acciones, no solamente en la represión, sino el tratamiento y la prevención, incluso también los aspectos de tipo educativo. Y luego, a partir de ahí, se pueden buscar sistemas a veces imaginativos. Por ejemplo, en español tenemos una ley del fondo, donde lo que se decomisa por los temas de tráfico de drogas, una parte va a ese fondo que se va a dedicar a prevención y a tratamiento. Y esto es lógico en muchas ocasiones y también una parte se dedica a lo que es la represión, pero es decir, que se puede utilizar en plan finalista este dinero. Y luego, por otra parte, en los últimos años se ha avanzado mucho en programas preventivos eficaces y la idea es que se aplique aquello que funciona, lo que no funciona, aparcarlo. También formar bien a los profesionales, hacer cursos de formación, capacitar cada vez más a todo tipo de personas, porque el gran problema es que se interviene en el tratamiento cuando está el problema aquí, pero eso es muy caro. Entonces, si prevenimos lo que va a ocurrir dentro de 5 años, ahorraremos dinero a medio plazo. Lo que ocurre es que eso cuesta asumirlo los gestores que tienen que poner dinero, porque somos culturas de la inmediatez, de lo que ocurre aquí mismo, no de lo que va a pasar en 5, en 10, en 20 años. La clave es planificar, bueno, ¿qué va a ocurrir con el clima en 20 años? ¿Qué va a ocurrir con la economía en 20 años? No solemos hacerlo, pero es que esto hay que hacerlo. Incluso hay asociaciones independientes internacionales que hacen planificaciones por países, por continentes, de qué es lo que va a ocurrir, cómo van a funcionar las cosas, y en el tema de drogas es exactamente lo mismo. Entonces hay que cambiar la perspectiva para cambiar cómo hacer mejor prevención, cómo organizar mejor los tratamientos para que mejore la salud de los individuos, que es el objetivo final. Correcto. Una buena, por lo tanto, es un dinero que se invierte muy bien. Y esto tiene que ver ya con toda una base de conocimientos científicos, con pruebas y evidencias que nos muestran que esto está funcionando. En ese sentido, en España, ¿en qué momento se encuentran ustedes en estos aspectos de prevención? Bueno, pues en el tratamiento sí que es clave de que se aplica aquello que funciona y hay un consenso enorme y al mismo tiempo los sistemas sanitarios cada vez funcionan más por la medicina y la psicología basada en la evidencia, con lo cual tiene que ser evidente aquello que se hace. En la prevención se está introduciendo este elemento cada vez de modo más intensivo, pero en prevención hay un pequeño problema en lo que es la implementación.
y es como el tema de una aspirina. Es decir, para que una aspirina haga efecto hay que tomar 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, pero si uno toma 100 miligramos no es efectivo. Entonces, uno de los problemas con los programas preventivos eficaces, que cada vez se van implantando más, no se implantan con la intensidad que deben, no se implantan en todas las personas, y luego hay que saber qué es la prevención, que es un poco la confusión que a veces hay, porque la persona piensa que si hacemos prevención en la escuela está todo solucionado. Es totalmente incorrecto. Es decir, primero hay que hacer una prevención comunitaria o social, que haya leyes y normas que permitan que se hagan las otras prevenciones. Hay que hacer prevención en la escuela, que es muy importante y además funciona bien, pero también hay que hacer a nivel familiar, a nivel comunitario, medios de comunicación de masas, y tiene que haber una estructura que facilite el aspecto preventivo. Porque claro, lo que subyace a aplicar la prevención no es solamente que la gente reduzca el consumo de drogas, es que mejoren los estilos de vida, es decir, que haga más ejercicio físico, que no abuse de lo que es las sustancias, que lleve una vida más o menos regular, que tenga un entorno lo más agradable posible, que reduzca el estrés. Con lo cual, para que la prevención de drogas funcione bien, hay que centrarnos en la prevención de drogas y también en otros factores. Por eso a veces fracasa o se dice que fracasa la prevención porque no se ayuda a todos los factores. Solo nos hemos quedado en el 20 o el 30% y un 70% nos ha quedado totalmente aparcado. Aún así, hay muy buenos profesionales, cada vez se interviene más y se va viendo, se va observando, está viendo como un cambio a nivel internacional en muchos países con el tema de la prevención. Y yo creo que en las próximas décadas va a haber un salto cualitativo en todos los países en este aspecto. Parte de este salto cualitativo tiene que ver con un mecanismo nacional, quizás regional y hasta local, donde los diferentes actores trabajan de una manera coordinada en líneas transversales, compartidas precisamente con un enfoque científico, entiendo. ¿Esto está ocurriendo? Sí, esto es la clave, es decir, cuando se aplica una intervención en drogas, tiene que estar coordinada. Precisamente la clave de tener un plan nacional es que todo se coordina. Es decir, por ejemplo, la situación que está en España es que el plan nacional coordina lo que se hace en las comunidades autónomas, se coordina con los planes locales, se coordina con las asociaciones. Entonces hay una coordinación, es decir, cada uno hace lo que cree conveniente, pero hay una coordinación y además se sugiere aquello que funciona mejor, se van consensuando aspectos que funcionan adecuadamente y eso permite optimizar recursos, que es un poco la idea. Es decir, lo que hace un municipio no tenemos por qué duplicarlo, lo que hace una comunidad autónoma no tiene que hacerse a nivel nacional. Y esto es muy útil porque además fluye mejor la información, se forman mejor los profesionales, implica colaborar y trabajar en grupo, sería la idea. En base a una estrategia con sustento científico que asegure la calidad de las intervenciones, de los contenidos, y esto requiere por supuesto una parte de compromiso de los tomadores de decisiones, pero también de capacitación, de formación. Me parece que en México, por ejemplo, tenemos una grave carencia de recursos porque en las áreas profesionales no tenemos todavía contenidos específicos. Se requeriría que en México, por ejemplo, los psicólogos, los médicos, quienes trabajan en el campo de la salud pública, tuvieran una formación. ¿Y cuáles serían las estrategias más adecuadas para esta formación con base en conocimientos científicos? Bueno, pues desde los años 80, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido a todos los Estados miembros que incluyesen en los currículos de todos los campos médicos y sociales la formación en drogas. Por ejemplo, está llevado aquí en España en los años 80 y 90, se fue incluyendo paulatinamente los currícula que había en todas las carreras universitarias y luego, por ejemplo, allí se solventó un poco la formación creando másters en drogodependencias por distintos lugares del país. Con eso se reciclaron a muchos profesionales que estaban trabajando, se formaron a miles de profesionales adicionalmente y este es el camino adecuado porque lo que no va a hacer un médico, o todos los médicos, sabrán algo de drogas, pero no especializarse en drogas. Lo que no va a hacer un psicólogo, o todos los psicólogos, es especializarse en drogas. Lo que no va a hacer un trabajador social, o todos los trabajadores sociales, es especializarse en drogas. Pero sí que hay que crear sistemas de formación, tanto en la carrera como luego posteriormente, para que conozcan aspectos de prevención, aspectos de tratamiento, aspectos de política e incluso que conozcan cómo funcionan otros profesionales para que el planteamiento sea más ecléctico y que sea más abierto. En este sentido, sí que, por ejemplo, en Europa sí que se dedicaron mucho esfuerzo a este tipo de cuestiones y se han puesto sistemas de formación de posgrado en todos los países europeos y, por ejemplo, en
América Latina sí que se han hecho experiencias en este sentido, pero que no ha eclosionado como sería el objetivo, porque ha habido, por ejemplo, por parte de la CICAD hace unos años, pues un máster para todos los países, hay distintas experiencias que se van haciendo, pero al final cada país tiene que crear su sistema propio de formación donde se puedan reciclar o que puedan conocer los profesionales lo que se hace. Por ejemplo, aquí otra de las cosas que es sistemático es que hay sociedades científicas específicas de drogas que hacen formación específica 1, 2, 3 días al año para los profesionales, hay congresos donde hay formación continua, es decir, que es muy importante la formación para adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas estrategias, porque si no, uno tiene dificultades de cómo tener información nueva, porque sabemos lo que funciona, sabemos cómo ponerlo en práctica, pero si uno no se forma en eso, no será posible implantarlo. Esto también facilita que la gente cambie, es decir, uno piensa que yo tengo que hacer esto porque es como debo hacerlo, pero si otro profesional le dice yo hago esta otra cosa distinta que tiene buen resultado, entonces la gente va cambiando. Esto lo hemos observado tanto en España desde los años 80 hasta ahora, como en otros países, de que los profesionales han ido cambiando hacia modelos más eficaces, más útiles, con lo cual ha mejorado mucho la asistencia y también la prevención. En ello tiene que ver, por supuesto, el tema de la formación, la capacitación, los colegios, las organizaciones, pero un marco. Este marco queda establecido entonces en un plan nacional. En México, lamentablemente, todavía no tenemos, como quisiéramos, un plan. Y este plan va a incorporar, por ejemplo, escuelas. ¿Cuál sería el papel hoy en día que puede tener una escuela en los diferentes grados en este tema que nos ocupa? Bueno, pues en la prevención, por desgracia, yo diría, en la escuela se le quiere dar el papel central, y la escuela tiene un papel muy importante, porque los niños están 6 o 8 horas en la escuela. Entonces, la escuela hay que cuidarla mucho, hay que tener muy buenos programas, hay que formar muy bien a los profesores, hay que crear un ambiente libre de sustancias, con una educación adecuada e integral de la persona, pero ojo que no nos centremos solo en la escuela, porque, por ejemplo, de poco sirve que en la escuela haya programas preventivos muy buenos si luego al salir un niño o una niña de 14 o 16 años pueden beber alcohol en todos los sitios o pueden ir conduciendo un carro que pueda acarrearles problemas o tener un accidente. Por eso que hay que hacer una combinación de prevención en la escuela con otro tipo de medidas. Por eso hay que coordinar las medidas. Entonces, si se coordinan las medidas, se pueden obtener buenos resultados. Lo que ocurre es que también hay como una evolución. Un poco lo que ocurre actualmente es que con la globalización creemos que todos tenemos que estar a lo último de lo que vemos en los países. Pero el tema es que cada país tiene su evolución. Entonces, México tiene sus problemas, España tiene sus problemas, Estados Unidos tiene sus problemas, y hay que adecuar todo lo que se hace a la situación concreta de cada país. Si no, podemos cometer errores, porque podemos ir muy rápido o podemos ir muy lentos. Porque, por ejemplo, aplicar un programa específico de prevención en la escuela exige que lo acepten los profesores, que lo acepten los padres, que lo acepten los alumnos, y hay algunos programas que a lo mejor se han evaluado en otro país, pero no es aplicable en otro porque cambian las circunstancias ambientales, o cambia el sistema educativo, o cambia el contexto social. Por eso se precisan expertos de cada país para que implementen los programas en ese país. Si no, podemos cometer el error de traer un programa que en teoría es maravilloso a un sitio, que cuando se aplica en otro, pues resulta que no resulta efectivo. Desde su experiencia, ¿cómo ven ustedes la problemática que enfrenta México con sus complejidades y la respuesta en el tema de la prevención que se está dando actualmente? Bueno, pues cada país tiene su evolución y tiene su momento concreto. Entonces, sí que lo que nos pasó a nosotros en la situación española, lo digo para comparar, la situación era muy semejante, yo creo, lo que pasaba en los años 70 en España con lo que puede estar pasando aquí en alguna situación actual, aunque bueno, está mucho más avanzado que en los 70 a algunos niveles. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en España en los 70? Tuvimos una epidemia de heroína inaguantable. Por poner un dato, había 1000 atracos a farmacias al año. Era inasumible socialmente. Entonces, a partir de ahí, la población exigió que había que hacer un cambio. Y los responsables políticos tuvieron que hacer el cambio. Entonces, yo creo que esta es la misma situación aquí. Cada vez México es un país moderno, muy desarrollado económicamente, y yo creo que se va exigiendo de que en ciertos temas se le preste más atención y se busquen soluciones más adecuadas.
¿Quién tiene la solución? Pues la gente del propio país. Es decir, se pueden ver experiencias de fuera, se pueden analizar elementos de fuera, pero la solución no está fuera, la solución está dentro y hay que ver qué ha ocurrido en otros sitios, cómo se ha hecho para poder implantar en el contexto cultural concreto la mejor solución que se pueda poner en práctica. Y aparte, que hay gente muy capacitada aquí para ponerlo perfectamente en práctica. Dentro de esta complejidad que estamos platicando, una de ellas tiene que ver con los aspectos culturales. Usted lo ha definido muy bien, ha hablado de campañas, ha hablado de percepción de riesgo. Y se están dando fenómenos alrededor de toda la violencia que está viviendo en el país, de la emergencia de estos grupos de violencia organizada, del lugar que ocupa México en la geografía de las drogas, con una cultura matizada por estas imágenes de violencia, de narcocultura, de una exageración del valor que pueden tener las drogas y quienes la consumen, aunado al tema de las drogas legales y las limitaciones en la regulación de la publicidad, etc. Eso lo vuelve complejo. ¿Qué podría recomendarnos en este contexto para programas de prevención de adicciones en México? Bueno, pues el tema, un poco en el nivel anterior, la solución está aquí dentro, no está fuera. Es decir, hay una característica cultural que modula una cultura y los cambios culturales son lentos. Esto es algo que es así de real. Lento significa que no se puede cambiar una cosa de la noche a la mañana, que a lo mejor hay que tardar 10 años, 20 años, 30 años, pero eso no es nada en el devenir histórico. Porque lo que importa es resolver los problemas, no decir lo resuelvo mañana y pasan 10 años y el problema está igual. Entonces, eso en un sentido. Y luego se pueden ver experiencias muy semejantes que han ocurrido. Por ejemplo, yo pondría dos ejemplos para la gente que tiene que estudiarlo y tomar decisiones. Lo que pasaba en España en los años 70 y 80, toda la heroína de Europa llegaba en parte a España, que produjo el problema, pero luego tuvimos la gran epidemia de la cocaína debido a que la cocaína para Europa entra por España. Y todo también, el hachís entra por España, y cómo se han ido tomando medidas de distinto tipo que llegó a desmantelar los grandes clanes y a controlarlo de modo importante a nivel interno, que siga habiendo tráfico, porque el tráfico va a existir de modo bastante sistemático. O, por ejemplo, muy parecido aquí lo que ocurre en Colombia, que es un país semejante a esos niveles. Entonces, la clave es ver qué se ha hecho, cómo se ha funcionado, qué se puede aprender de otras experiencias, porque hay temas que los hay que resolver socialmente. El tema es que tenemos como una ansiedad a resolverlo aquí y ahora, entonces hay que crear los raíles para que ande el tren, no poner el tren a funcionar sin raíles, porque entonces el tren no se mueve. Entonces, estos temas son muy complejos, son difíciles, hay muchas variables, pero con una perspectiva de avance, con una perspectiva de ir controlando ciertas variables, sí que se puede avanzar de modo positivo, porque además el gran problema que tiene el consumo de sustancias es que con la globalización se han generalizado y aparte las sociedades, curiosamente, cuanto más dinero tiene, cuanto mayor desarrollo tiene, más consumen drogas. Es decir, la gente, conforme tiene más desarrollo económico, conforme se encuentra mejor, está más frustrada, no cumple sus expectativas. Y las drogas están presentes y además las pueden comprar. Es decir, pues no hay cocaína en un sitio si no hay dólares para comprar cocaína. No hay heroína en un sitio si no hay dólares para comprar heroína. Pero cuando hay dólares, entonces aparece el problema. Entonces, hay varios factores que hay que ir viendo y luego están las drogas autóctonas. Pues, por ejemplo, lo que es el alcohol, el tequila, por ejemplo, aquí, lo que es la marihuana. Entonces, el peyote, por ejemplo. El peyote. Entonces, lo que hay que ver es cómo, en una perspectiva histórica, ir cambiando poco a poco ciertas circunstancias para cambiar los efectos negativos por los efectos a nivel de salud, de bienestar, de estilo de vida. Lo que ocurre es que esto lleva a veces su tiempo, no es tan rápido y lo que es muy importante es que desde arriba se asuma. Yo siempre pongo el ejemplo de Suecia, ¿no? Pues Suecia tiene unos consumos por los suelos, pero le dedica una cantidad de dinero al tema de drogas, un porcentaje del PIB enorme, con lo cual han controlado el tema. Pero claro, otros países dicen, no,
prefiero dedicarlo a este tema, por ejemplo, a hacer carreteras, y no dedicarlo, pues por ejemplo, a la prevención de drogas, a los estilos saludables. Claro, depende de cada país en qué quiere optimizar. Entonces, es otra característica que, claro, depende también de la población, lo que quiere, porque la población a veces prefiere tener carreteras, aunque su hijo luego tenga problemas, que al revés, no tener una carretera buena y sí tener un sitio por donde ir adecuado y prever lo que son los temas de salud. O otros los problemas ahora con la globalización, todo el mundo quiere tenerlo todo, pero el tema es que esto exige que el país esté desarrollando. Lo digo por la crisis que tenemos en Europa, porque bueno, si uno pues, quiere vivir como millonario y sin serlo, llega un momento que le dicen que uno no lo es. Entonces, la clave del individuo no es tener cosas, es ser feliz y tener una supervivencia adecuada. Y esto no se acaba de asumir en el mundo desarrollado. Por eso nos va tan mal con la ecología, con el tiempo, con las drogas, con muchos problemas adicionales. Doctor, usted está tratando un tema, por supuesto, interesantísimo. Si analizamos con detalle la globalización y el efecto que esto tiene en sociedades de desarrollo como México, resulta que se genera una serie de expectativas, de necesidades, de deseos, sobre todo entre los jóvenes, de existir a través del consumo, de diferentes formas de consumo, de diversión, de vida inmediata. De la inmediatez es una parte fundamental y ahorita vamos a hablar de las redes sociales, que sería otro tema. Lamentablemente nos enfrentamos a un contexto donde hay una gran disparidad entre quienes tienen y quienes no tienen, y por lo tanto esa necesidad que llevan muchos jóvenes a vivir en lo inmediato, a estas satisfacciones como superficiales, que se vuelven como parte del sentido de la existencia de una sociedad hedonista. En este contexto, nuestros modelos de prevención, y hablo de quizás ya hay 20 años de experiencia, usted lo ha documentado perfectamente, tendrían que evolucionar a futuro pensando en estas nuevas generaciones, ahora generaciones digitales que parece que tienen genes digitales, tendrían que ir evolucionando con estas nuevas generaciones. Pues sí, la prevención, esto está ocurriendo en distintos países, ya no solamente se puede hacer en la escuela, solo en la escuela. Estamos entendiendo de que hay que ir un paso más allá y utilizar el WhatsApp para mandar mensajes preventivos, utilizar redes sociales para utilizar mensajes preventivos. Entonces sí que hay que ir en esta vía. El gran problema también es que las redes están creando un problema adicional que antes no ocurría, que la gente pues le dedica mucho tiempo a las redes y no se le dedica a otras cosas. Porque el gran problema del mundo actual es que todo el mundo quiere ser moderno y el más moderno posible. El tema es ser moderno ¿para qué? Sería un poco el planteamiento, que es para decirle al vecino que yo soy igual o más que él. Entonces hay como un gran problema en las sociedades desarrolladas, que hay un hiperconsumismo. Esto es el gran problema, porque es lo que mantiene el sistema económico. La cuestión es que esto no es sostenible. Es decir, organismos internacionales lo vienen indicando, es decir, hay una superpoblación mundial, hay una contaminación excesiva, el cambio climático es evidente, el acceso a recursos también es evidente, y claro, esto incide con los aspectos preventivos, porque los jóvenes se dan cuenta que quieren lo inmediato, quieren lo de aquí y ahora, y aparte hay un problema adicional con ellos. Los que tenemos más años somos capaces de hacerle frente al inmediato, los jóvenes no, porque en este momento le pueden mandar un WhatsApp o en una red social, pueden saber lo que hace o no hace, cómo comunicarse con una persona. Hace 20 años, nosotros para comunicarnos teníamos que buscar un teléfono, podía ver el teléfono, no podía verlo, podía el otro tenerlo, era un proceso distinto. Entonces esto formatea también a los individuos y les crea más problemas, más frustración. Entonces este es un fenómeno nuevo, con lo cual habrá que ver cómo evoluciona todo esto, o incluso puede ocurrir que las nuevas tecnologías sirvan como una pseudoadicción o una pseudodroga que les lleva a engancharse más en eso y no en lo que son el consumo como tal de sustancias. Entonces es otro fenómeno nuevo que nunca nos imaginamos que podría ocurrir y que empieza a acarrear problemas no de dependencia como se diría, pero sí de un uso problemático por parte de muchas personas, aunque es un fenómeno nuevo. Habrá que ver dentro de 10 años esto cómo evoluciona y en qué situación está, pero para la prevención es un aspecto central que hay que tener también en cuenta. Usted ha escrito recientemente sobre estos temas, precisamente el papel que tienen las redes, y por supuesto es interesante cuando usted plantea que en 10 años algo habrá de ocurrir y estará documentado el efecto que tiene tanta información que
que además se multiplica de manera impresionante y que estos cerebros en desarrollo de menores no la alcanzan a procesar. ¿Qué efecto tendrá en este comportamiento de búsqueda de las soluciones inmediatas? Será algo que es un reto que todos tendremos que estar muy atentos en el futuro. Pero también podemos pensar entonces, si usted lo plantea, que las redes sociales podrían ser una herramienta más de la prevención de las adicciones. Sí, eso sin ninguna duda. Es decir, la clave del futuro sería que desde las administraciones públicas, cuando se pone en práctica un programa preventivo, se empiecen a utilizar las redes sociales, porque en este momento se están utilizando, aunque bueno, ya se han ido tomando medidas sistemáticamente para penetrar en los jóvenes. Por ejemplo, en España, en distintas redes sociales, pues se les ha prohibido por ley que no pueden hacerse publicidad de tabaco y de alcohol a menores de 18 años, porque entraba la publicidad de tabaco y alcohol, cuando estaba el tabaco permitido y el alcohol actualmente, en menores, con lo cual era un sistema que utilizaban para llegar a ellos. Entonces, la clave es crear programas de tipo preventivo, pero orientados a lo que es la vida saludable, porque el futuro para erradicar los problemas de prevención es ir a una vida saludable. Entonces, si conseguimos una vida saludable, conseguiríamos esos resultados. El tema es que el joven, con la inmediatez, choca la vida saludable con la creación de nuevos entornos para jóvenes, donde la idea, es decir, los jóvenes quieren estar con otros jóvenes, esta es la idea, pero las industrias lo que hacen es que estén con otros jóvenes consumiendo sus sustancias. Es un poco el gran problema. Esto lo hemos vivido, por ejemplo, en España con el botellón. El botellón es un fenómeno donde los jóvenes se reúnen para estar ellos juntos y entra la industria del alcohol y favorece que puedan acceder directamente al alcohol. Por ejemplo, se montan establecimientos al lado donde se reúnen o donde se hace botellón. Entonces, esto lo hay que tener muy en cuenta porque las redes sociales ya se están utilizando por parte de la industria. O, por ejemplo, es impresionante si uno entra, por ejemplo, en Internet y pone marihuana. Hay varios millones de páginas y esos millones de páginas, en muchos casos, es por industrias que están interesados o en vender la marihuana o en vender los productos para cultivarla. Lo que son las semillas, lo que son los abonos, lo que son los recipientes. Es decir, que la red va ya muy por delante, sobre todo los que quieren penetrar o, por ejemplo, cuando se hacen concursos o se hacen bailes o cuando se promocionan acontecimientos deportivos, que a veces es la industria del alcohol orientada a los jóvenes. Con lo cual, lo que hay que hacer es utilizar los mismos instrumentos para que así los jóvenes sean capaces de hacerle frente a tanta presión, porque realmente tienen mucha presión para que consuman. Usted está tocando este tema que en México actualmente es un tema que se discute, se analiza, y por la posición que tiene México, sin duda para algunas organizaciones, personas interesadas en el tema del mercado libre de la marihuana, que es el fondo, no es legalización, no es descriminalización, sino crear un mercado legal de la marihuana. En México se está dando este debate y, por supuesto, nosotros vemos con preocupación que esto generaría mayor problemática y representaría riesgos. ¿Cuál es su opinión y qué opinión merecería en relación a México sobre todos estos argumentos, en ocasiones creo que falaces, de los beneficios que podría tener? Incluso hay algunos que se han atrevido a decir que con eso se controlarían mejor las adicciones, porque tendríamos un mercado regulado más fácil de controlar. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, pues aquí es la discusión entre salud o negocio, es así como se resume. Es decir, la marihuana, si no acarrease problemas, no pasaría nada. Es como pasa con el café, es la droga más consumida, no acarrea problemas en la salud, no hay que intervenir. Con la marihuana hay que intervenir, pero no por intervenir en sí, sino por las consecuencias negativas que produce. ¿Qué pasa con el tema que se está discutiendo en distintos países? Se está viendo como un aspecto fiscal realmente. Es un tema un poco perverso, igual que ocurrió con el alcohol históricamente o con el tabaco. Es decir, si yo lo regulo, yo saco dinero, yo tengo más beneficios, pero claro, pasa lo mismo con el tráfico de armas. Es decir, las armas están reguladas, pero el tráfico ilegal. Pasa lo mismo con el tráfico del alcohol. Hay un alcohol legal y otro ilegal. Entonces, ¿qué ocurriría si hubiera una legalización? Que bueno, sí que es cierto que en algunos países hay que despenalizar el consumo, porque no se puede meter a la gente en la cárcel cuando no hay un aspecto positivo y hay que tratarlos. Entonces, el tema es que una legalización del consumo llevaría a un incremento del consumo. Esto es evidente.
No necesariamente tiene por qué ser mucho incremento, pero sí que habría un incremento y no habría modo de regular lo que es el consumo, porque el ilegal seguiría igual y aparecería otro nuevo legal. Y por otra parte, disminuiría la percepción de riesgo, que es un poco el problema. Es decir, yo bebo vino porque no es tan malo, no indican que sea malo. Yo bebo tequila porque no es tan malo. Si se regulariza la marihuana, los que tienen dudas lo consumirían. Y luego entraría en funcionamiento lo que es uno de los aspectos perversos de los que se habla. No está totalmente de acuerdo de que la morfina hay que utilizarla cuando una persona tiene un problema de salud y tiene dolor, que es un derivado opiáceo, pero eso no significa darle la morfina a todo el mundo. Pues pasa lo mismo con lo que es la marihuana. Se habla de las virtudes terapéuticas. Bueno, no hay ningún problema si las tiene, y además en algunos casos las tiene, pero nunca es tratamiento principal, es secundario, porque hay tratamientos mucho mejores que funcionan adecuadamente, porque deben estar disponibles si falla el principal. En eso no hay ningún problema, pero confundir el aspecto terapéutico como que eso puede ser bueno es distinto, porque si hubiese una legalización se utilizaría como publicidad los aspectos positivos para ablandar a los que tienen dudas sobre los aspectos negativos. Entonces esto incrementaría el consumo y bueno, además, yo siempre pongo como ejemplo la experiencia holandesa, que la gente nunca sabe analizar adecuadamente. En Holanda ya hace 20 o 30 años se consintió, que no se legalizó, eso la gente no lo sabe, se consintió los coffee shops para disociar la marihuana por un lado y la heroína por otro, con la idea de que en 20 o 30 años no habría problemas de heroína porque no pasaban a la heroína. Uno de los datos epidemiológicos europeos y el consumo de heroína en Holanda es el promedio de la Unión Europea, no se ha conseguido separar. Entonces, realmente toda la discusión es porque es más cómodo para los que lo propugnan tener un problema menos, en teoría, pero tendrían dos problemas seguramente. Y por otra parte, si se incrementa el consumo ligeramente, aumentan los problemas de salud, aumentan las dificultades, aunque lo que sí es cierto que en algunos casos y en algunos países hay que externalizar el consumo. De todos modos, sí que es cierto que hay una presión brutal a nivel internacional por recaudar impuestos. Las administraciones no tienen dinero y lo quieren sacar de debajo de las piedras. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora en Europa, es por poner un ejemplo, todos los países aumentan mucho el PIB porque la Unión Europea obliga a computar como ingreso del país todo lo ilegal, como es la prostitución y el tráfico de drogas. Pero claro, es un sinsentido, porque no se sabe realmente de lo que se habla. Pero claro, va en esta línea de que si tenemos una sustancia tiene que pagar impuestos, tiene que pagar IVA, con lo cual se recaudaría a corto plazo y el efecto sería demoledor a medio y a largo plazo. Esto ha ocurrido con el juego también, es que es no tener idea. Es decir, cuando se legalizó el juego de modo incontrolado, se ha disparado el coste sanitario por los jugadores patológicos, por las ruinas familiares. Esto nadie habla. Pero en cambio tenemos una experiencia en el tema del juego patológico que es demoledor, y por ejemplo en España fue demoledor en un momento histórico y luego hubo que tomar medidas drásticas y además no ha habido manera de controlar totalmente el juego porque una vez que es una industria legal y que paga impuestos nadie quiere desmontar, pero la marihuana sería exactamente lo mismo. Y aparte las experiencias que hay indican que no disminuye ni se controla el consumo, sino que va aumentando. Interesantísimo lo que nos plantea y por supuesto estos conceptos deben que ser muy escuchados, muy analizados por los tomadores de decisiones y dejar atrás aquellos argumentos tramposos, creo yo, que hablan de beneficios incluso sociales cuando con la claridad que usted tiene nos habla más bien de los riesgos. Me interesa mucho, doctor, que nos comparta sobre el tema de la familia. Usted en sus materiales, en sus publicaciones, ha hecho énfasis en la importancia que tiene la familia, pero también en estos patrones, en estos modelos. Y aquí la pregunta sería, en este contexto de familias que ya no funcionan como tales, de familias ahora monoparentales, 30% en México, las familias son monoparentales o compuestas, etc. Estamos en otro escenario de familias muy diversas al modelo tradicional. En este contexto, ¿podemos con medidas adecuadas, con intervenciones adecuadas, modificar los patrones de crianza en nuestras familias? Pues sí se puede, pero es un grave problema a nivel mundial, en los que se desarrolla el tema de la familia, ¿no? Por ejemplo, en Italia, cuando se compara con España, el consumo de drogas es la mitad que en España. Allí la estructura familiar es mucho más consistente de lo que, por ejemplo, es en España, que me parecería que no lo es, aunque en España sigue teniendo mucho peso.
Al romperse la estructura familiar hay menos control y hay más dificultades. Entonces, una de las cosas que puede parecer curiosa, ¿no? Y yo siempre me ha dejado muy impactado, es como hace unos 10 años aproximadamente, en el Reino Unido, que es un país nada sospechoso, y con Tony Blair, puso un programa nacional dedicado a la familia, que es un país anglosajón. ¿Cuál era el motivo? La estructura básica de socialización de una sociedad es la familia. Si esto falla, falla todo. Entonces, sí que va a haber desajustes, va a haber familias monoparentales, pero tiene que haber cierto nivel de ajuste, porque si no, no hay puntos de referencia. Entonces, uno de los grandes problemas que lleva también a los problemas de drogas y de salud mental es que se desestructure la familia. Y además, aquí en México pues hay algo que se suele decir, tener mucha madre o tener poca madre. Es decir, esto es algo real. Cuando uno tiene puntos de referencia, que pueden ser los padres, o el padre, o la madre, o los abuelos, se aumenta la resiliencia en condiciones muy duras y extremas. Cuando eso falla, la cosa va a ir mal. Entonces sí que realmente es muy importante potenciar la familia, pero con una perspectiva moderna. Lo digo para entender, es decir, cuando hablamos de potenciar la familia no es volver a los cánones de hace 20 o 30 años, no. La situación actual, cómo potenciarla, de que haya redes sociales, potenciar las redes entre sí, porque al final el ser humano vive en un contexto social. Si le fallan los amigos, si le fallan los familiares, si le fallan las personas, se queda totalmente solo, que es el gran problema que va a tener también las sociedades desarrolladas, porque ya no es que haya familias monoparentales. El gran problema del futuro es que muchísimas personas van a vivir solas. Viviendo solas pierden el nivel de referencia, porque no es lo mismo vivir solo cuando tiene a su padre, su madre, su tío, su hermano, pues a 300 metros, a 500 metros o a 1 kilómetro, que cuando lo tiene amigo a 2000 kilómetros, porque en ese caso no lo puede tener cerca. Entonces la familia es otro aspecto central, pero ya no solo sobre el tema de drogas, sino para los problemas de salud mental, los problemas físicos, los problemas económicos. Por ejemplo, España está aguantando la crisis por la familia, es decir, tenemos un porcentaje de paro que sería imposible de aguantar en un país, pero es porque la familia echa la red a la gente que tiene problemas. Y esto es lo que nos permite vivir y desarrollarnos como humanos, cosa que en otros sitios se va perdiendo y se agrava mucho más los problemas. Interesantísimo lo que nos plantea. Dos preguntas para concluir esta interesante charla. ¿El tema de la evaluación de los programas preventivos es una necesidad o es un lujo? Pues es una necesidad, y no es caro. Hay que empezar por las dos cosas. El tema no es evaluar todos los programas preventivos que se aplican. El tema es evaluar un programa preventivo y ver si funciona. Si funciona, ya está. Es como un medicamento. Una vez que se evalúa, si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Lo que no se puede hacer es no evaluarlo nunca o al revés, estar evaluándolo siempre. Entonces, esta es una de las cosas que hay que cambiar y avanzar, y además es una cosa viable porque no es caro y con hacerlo una vez es suficiente. Y implica toda entonces una concepción de la importancia de que parte de esta aplicación tiene que ver precisamente con la necesidad de evaluar. Quiero concluir con escuchando sus puntos de vista sobre un tema que nos llama la atención, ¿no? Que nos dedicamos a la prevención. Cuando a nivel gubernamental se realizan programas de prevención, es curioso, pero encontramos una variedad impresionante de programas de prevención. Los programas de prevención, por ejemplo, del acoso escolar, los programas de prevención de infecciones de transmisión sexual, de VIH, de programas de prevención del delito, etc. Pareciera que todos más o menos se manejan en esta lógica de programas de prevención, o nosotros por trabajar en este tema nos ubicamos con el programa de prevención de adicciones. Tendríamos que llegar a un momento donde hablemos de un tronco común de programas de prevención enfocadas más bien hacia aspectos del desarrollo psicosocial y dejar un poquito como de fragmentar la prevención. Realmente el fallo de los sistemas educativos de México, de España, como de la gran mayoría de los países, es que la escuela no responde al 100% a las necesidades sociales. Entonces falta una asignatura central que sería pues educación para la vida, educación para la salud, prevención, como lo queramos llamar, que debe englobar todo. Es decir, pues desde lo que es la educación y prevención de problemas sexuales, lo que es prevención de VIH, prevención de drogas, prevención de
conductas suicidas, prevención de violencia, prevención de acoso escolar, porque el tronco es el mismo, lo que al final significa mejorar estilos de vida, bloquear conductas inadecuadas, aprender habilidades para la vida, aprender a ser persona, aprender a comportarse con otros. Entonces, esto es algo que seguramente lo veremos, pero no a corto plazo, porque antes hay que implantar programas en la escuela. Cuando estén implantados en la escuela, uno se da cuenta que dice, pero si es lo mismo prevenir el suicidio que prevenir la violencia, que prevenir el consumo de drogas. Entonces sí que se pasaría a elementos comunes que variarían en función de la edad. Y esto es una de las cosas que no se ha implantado en lo que son nuestros currícula, pero sí que habrá que ir implantando, porque la escuela tiene que educar a los individuos como personas. Y esto está fallando en este momento, por ejemplo, con las conductas alimentarias, que son todos los grandes problemas que hay. Entonces, si la escuela no lo educa, si no lo educa la familia, si no lo educa el contexto social, hay un fracaso social impresionante. Entonces, esto debe llevar a reflexionar y, por ejemplo, lo ideal sería tener una asignatura de aprendizaje de los aspectos centrales ante la vida, como el aspecto emocional, el aspecto afectivo, el aspecto relacional, con lo cual hay otra fase posterior que sería una asignatura o unas asignaturas a lo largo del currículum o una parte centrada en estos aspectos, porque hay que formar a personas. La escuela, su función es formar a personas y aparte la escuela no es capaz con el currículum de formar a las personas porque ahora consumen drogas, tienen conductas de riesgo, entonces esto habrá que introducirlo también en la escuela. Lo que ocurre es que es un cambio de planteamiento que todavía nos va a costar hacerlo porque es un tema muy nuevo. Por supuesto. Pues queremos agradecerle no solamente esta entrevista, doctor, sino que a lo largo de décadas, con sus estudios, sus aportaciones tan relevantes, realmente ha sido un marco para nosotros quienes trabajamos en este tema, que nos ha ayudado mucho para entender que este es un tema serio, que este es un tema científico y que así se tienen que hacer las cosas. En ese contexto también queremos agradecer a Monje Fénix que nos brinda este espacio con usted y particularmente desearle que tenga una buena estancia aquí. Estaremos muy atentos a escuchar sus planteamientos que nos va a hacer en este congreso y esperamos tenerlo pronto en México nuevamente. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.